Muy buenas tardes, 2 de la tarde hora central europea. Comenzamos con este informativo. Trump va a intensificar, y ya lo ha hecho, esa presión sobre Maduro. Rusia acusa a Ucrania y Gaza sigue en tensión. Vamos a empezar mirando a la última hora de Donald Trump. El ejército de Estados Unidos ha matado a 2 narcoterroristas justo después de atacar un supuesto barco narcotraficante en el Pacífico Oriental este pasado lunes. Dijo el Comando Sur de Estados Unidos que el buque estaba involucrado en operaciones de narcotráfico, agregó Southcom, y citaban también esa información de inteligencia. Estados Unidos ha eliminado ya más de 30 lanchas durante operativos similares y ha matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que transportaban esos buques de Estados Unidos del Pacífico. Y el Congreso de Estados Unidos se va a reunir nuevamente en esta semana y se espera que haya un debate sobre la autoridad para aprobar una acción militar contra Venezuela. Dijo Adam Schiff que cuando regresen van a necesitar que 4 republicanos en el Congreso les apoyen y reafirmen que el Congreso, y solo el Congreso, tiene la facultad de autorizar acciones militares contra Venezuela. Schiff ha dicho que el inicio del nuevo año no debería marcar el inicio de otro conflicto prolongado que busque ese cambio de régimen. Sus comentarios se producen después de repetidos ataques estadounidenses contra barcos venezolanos, todos ellos acusados de contrabando de fentanilo y de anuncios de ataques terrestres pronto. Mirando ya a Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este lunes que el Occidente entiende que el ejército ruso tiene una iniciativa estratégica en la guerra de Ucrania. En una entrevista a RIA Novosti, Lavrov también ha enfatizado que Kiev y todos sus aliados occidentales que han surgido después de reunirse con esa federación rusa. Las regiones de Crimea, Sebastopol, Dnipro y Zaporizhzhia y Kherson, además del diplomático ruso, ha afirmado que es evidente que Rusia debe celebrar las elecciones y que Ucrania debería celebrar esas elecciones y que Estados Unidos también apoya esta postura. Dicen que es importante garantizar el estatus neutral y no es alineado y no nuclear de Ucrania, su desmilitarización y la desnazificación, ese desarrollo militar en territorio ucraniano, todo ello países de la OTAN. Y Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de haber lanzado un ataque con drones contra una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin y ha advertido de que considera esa postura en las negociaciones de paz, mientras que desde Kiev negaron la existencia de tal ataque. Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se han reportado víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, todo ello para poder resolver el conflicto ucraniano. Lavrov ha asegurado que Moscú no tiene intención de retirarse de ese proceso de negociación con Washington, pero sí que van a revisar la postura en lo que le respecte al arreglo ucraniano. С 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области.
Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена. Pues esas serán las últimas declaraciones por parte de Lavrov, a lo que ayer anoche veíamos las palabras de Donald Trump, escuchábamos ese momento en el que los periodistas le preguntaban sobre ese ataque a la residencia de Vladimir Putin y esto es lo que respondió Donald Trump. Yesterday there was an explosion overnight and the Russians say that Ukraine tried to hit the residence of President Putin. Do you have any information? No, I don't know about it actually, and I don't. I just heard about it actually, but I don't know about it. No. Did you speak with That would be Dice que en el caso de que fuera así no es bueno, pero también ha sido cuestionado si el ataque ocurrió o no. En ese momento decía que se acababa de enterar y que sería una lástima si eso fuera así, que Volodymyr Zelensky tendría que responder y acerca de ese presunto ataque también señaló que es posible que el ataque ucraniano no hubiera ocurrido. Anteriormente el Kremlin afirmó que Ucrania lanzó 91 drones hacia la residencia de Putin en la región de Novgorod, todos los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas rusas. Y los Emiratos Árabes Unidos condenaron ya enérgicamente ese intento de atacar la residencia del presidente ruso. Lo han calificado como un ataque deplorable que representa ya una amenaza para la seguridad y para la estabilidad. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha condenado el presunto intento ucraniano de atacar la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en el norte de Rusia. Lo ha calificado de acto atroz. Sharif dijo que el intento del ataque con un dron de largo alcance, que Kiev desestimó como otra mentira más, constituye una grave amenaza a la paz, a la seguridad y a la estabilidad, particularmente en un momento en que se están realizando esfuerzos encaminados a esos esfuerzos de paz. En la publicación en X, Sharif también ha expresado la solidaridad de Pakistán con Rusia y ha reiterado el firme rechazo del país a todas las formas de violencia y todos los actos destinados a socavar esa seguridad y amenazar a la paz. Y era Zelensky quien respondía ante ese ataque, lo calificó como el presunto ataque a la residencia del homólogo ruso Vladimir Putin como una invención total. Señalaba que era fundamental que todo el mundo supiera que eso no era realidad. En una publicación en X, Zelensky ha vuelto a negar la acusación y ha explicado que su objetivo es justificar nuevos ataques contra Ucrania por parte de Vladimir Putin y socavar los logros diplomáticos. Ha recordado en este mensaje que están viendo en pantalla que los rusos ya han atacado Kiev en el pasado, incluido ese edificio del gabinete de ministros. Ucrania, dice Zelensky, que no toma medidas que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, Rusia, dice, son los que siempre las toman. Esta es una de las muchas diferencias entre Ucrania y Rusia, concluye Zelensky. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha amenazado el lunes con tomar medidas contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, justo después de que se anunciara ese presunto ataque a la residencia de Vladimir Putin. En otro mensaje realizado en X, Medvedev ha acusado a Zelensky de intentar perturbar la resolución de la guerra. Dice en sus palabras que al menos tendrá que permanecer escondido el resto de su inútil
inútil vida. Esas eran las duras palabras de Medvedev, ese mensaje que compartía en redes sociales y el comentario que justo se produjo después de que Moscú acusara a Ucrania de lanzar el ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados contra la residencia de Vladimir Putin. En respuesta a Zelensky ya hemos visto ese mensaje en el que desestimaba las acusaciones de Moscú, mientras que el presidente Donald Trump declaraba que de confirmarse el ataque sería una lástima. Y el presidente ruso Vladimir Putin también ha firmado un decreto sobre el servicio militar obligatorio. Será a partir del próximo año 2026. Según el decreto, el ejército ruso va a reclutar al menos 261.000 ciudadanos de entre 18 y 30 años entre enero y el 31 de diciembre de 2026. No se aplicará a aquellos que ya están en la reserva. Las personas elegibles para el servicio serán enviadas a sus estaciones designadas del 1 de abril al 15 de julio y del 1 de octubre al 31 de diciembre. Y mirando también a las últimas palabras de Putin, agradecido este pasado lunes a los militares del país por su servicio en Ucrania y ha asegurado que la liberación del Donbass, así como de las regiones de Jersón y Zaporilla, avanzan según el plan de la operación militar en aquel país. El jefe del Kremlin ha afirmado que tras la toma de ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, las fuerzas rusas eliminan a las tropas enemigas que fueron rodeadas en esa zona y simultáneamente también desarrollan una ofensiva en dirección a las fronteras estatales. En referencia a la frontera de la anexionada región de Donetsk, el territorio ucraniano, en ese sentido ha destacado que las perspectivas de la conquista de todo el territorio del Donbass son buenas. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Germesab, ha afirmado que su parte, que Kiev no está realizando acciones ofensivas en ninguno de los sectores del frente. Y también el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha anunciado que las reparaciones en la línea eléctrica cerca de la central nuclear de Zaporilla se han completado con éxito en el marco de este alto al fuego local negociado por el organismo. Dice que el restablecimiento hoy de la transmisión eléctrica entre los patrios de distribución de la nuclear y de la central térmica de Zaporilla es importante para poder garantizar la disponibilidad de la energía en las instalaciones. Además, Grossi ha compartido que ambas partes se comprometen ya de manera constructiva con la agencia para poder ayudar a mejorar la seguridad nuclear durante todo este conflicto entre los dos países, entre Rusia y Ucrania. Y Citigroup ha anunciado que su junta directiva ha aprobado un plan para vender sus últimas operaciones comerciales en Rusia. El grupo bancario espera sufrir una pérdida de al menos 1.100 millones de dólares en todo este proceso. El banco estadounidense ha dicho que espera que la venta se cierre en este primer trimestre de 2026. Está pendiente la aprobación regulatoria, pero en las últimas palabras que se han recogido por parte de la entidad bancaria dicen que Citi va a informar que su negocio restante en Rusia está mantenido para la venta a partir del cuarto trimestre de 2025. Esto según lo que ha dicho en esa presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esa medida resultará en una pérdida después de impuestos en sus libros en el trimestre actual y que según Citibank también lleva a cabo las operaciones restantes de la compañía en Rusia. Se va a vender a Renaissance Capital, un banco de inversión con sede en Moscú. El mes pasado, el presidente Vladimir Putin dio permiso a Renaissance Capital para poder comprar las operaciones rusas de Citibank. Desde la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia ha puesto estrictas reglas de salida para las empresas extranjeras, exigiendo graves ventas de activos. Han puesto impuestos de salidas obligatorios, así como la aprobación del gobierno, lo que hace que sea muy difícil y costoso para las empresas a salir.
Y mirando ya al Netanyahu, el primer ministro israelí era quien se reunía anoche junto al presidente Donald Trump. Lo hacían en Mar-a-Lago, en Florida, en esa reunión marcada por elogios y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y el alto al fuego en Gaza. Todo ello en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región. El brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, ha afirmado que el pueblo palestino no renunciará a las armas mientras persista esa ocupación. Y ha reafirmado su derecho inherente a responder a los crímenes de Israel, al que ha acusado de haber violado ese alto el fuego. Subraya las profundas diferencias que se mantienen. Trump también ha asegurado que ve a Netanyahu como un primer ministro en tiempo de guerra. Al ser consultado por la prensa sobre un eventual indulto en el juicio en el que se somete por corrupción que enfrenta a Israel, ese caso por el que el líder israelí no ha asumido responsabilidad, y en las palabras de Trump dice que Hamás tiene un periodo de tiempo muy corto para poder desarmarse. Escuchen. As quickly as we can, but there has to be a disarmament, that we have to disarm with Hamas. So one of the things we'll talk about certainly, but there has to be a disarming. El Pentágono también anuncia un contrato con Boeing por 8.600 millones de dólares para aviones de combate israelíes F-15. Todo ello en medio de esta visita que se produjo anoche por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El gigante de la aviación estadounidense firma ese acuerdo para agregar 25 aviones F-15 del arsenal de Israel. Trump dice que está considerando seriamente vender aviones F-35 a Turquía. Y también hablaron sobre Irán. El presidente estadounidense declaraba durante la jornada de ayer estos informes sobre los esfuerzos de Irán para desarrollar nuevamente sus capacidades nucleares, y dijo que Washington va a reaccionar inmediatamente en este caso. Durante esa conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, el presidente estadounidense reveló que Washington va a apoyar un ataque israelí contra Irán si Teherán continúa con esta producción de misiles, siguiendo los informes anteriores. Estas eran las palabras de Donald Trump. Israeli attack on Iran if Iran will not have a deal. If Iran will continue with their ballistic missiles and also nuclear weapons. If they will continue with the missiles, yes. The nuclear, fair. Decía que había oído que Irán quiere llegar a ese acuerdo, pero que si llegan es mucho más inteligente porque deberían poder hacerlo. De hecho, la última vez, antes de que sufrieran ese gran ataque, las palabras de Donald Trump, que quieren en todo momento mirar por la paz en la franja de Gaza. Y mirando ya a la situación con Venezuela, fue otro de los temas que destacó el presidente estadounidense. Anunció que su país destruyó ya una gran instalación la semana pasada. Todo ello dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque de momento no se ha especificado si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano. El mandatario no ha especificado la naturaleza de la instalación y hasta el momento su administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe. Los funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirman que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y han especificado que esta fue destruida este pasado miércoles, sin abundar en muchos detalles. Esto era lo que decía Donald Trump. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around.
Sin dar demasiados detalles sobre este posible ataque, dijo que Estados Unidos destruyó una gran instalación dentro de su campaña contra Venezuela. Escuchen. Have you or anyone in your administration talked to Maduro in recent days? Well, I spoke to him Recently? pretty reasonably, but nothing much comes of it. Yeah. Mr. President, can you explain the You importance have to understand what he's done. They've sent billions of dollars of drugs in. But maybe just as bad, they've sent hundreds of thousands of people in from jails, from prisons, from mental institutions and insane asylums. The drug lords, the drug dealers were all sent into our country. But think of it, what he's done. Tren de Aragua, probably the worst gang. They cut off people's fingers. One man made a phone call to complain about them. He cut off their hand. They cut off his hand. Don't ever make a phone call again. We'll cut off your hand. After that, we'll kill you, they said. That was in Colorado. They sent in all of the bad ones. They sent in some bad people. And that to me was just terrible. And they send in drugs. Now, I will say this, 97% of the drugs coming in by sea stopped. We're trying to figure out who the other 3% are. They have a hard time getting people to pilot those boats. But 97% of the drugs coming in by the ocean, by the sea, by water, are gone. Every boat that we take out, we save 25,000 lives of. Salvaban 25.000 vidas por cada barco. Esas eran las últimas palabras de Donald Trump, justificando de aquella manera esos ataques terrestres a Venezuela. Y mirando ya a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA ya ha llevado a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana. Ha sido a principios de este mes de diciembre de 2025. Según ha informado CNN, dice que el ataque al muelle se produjo porque el gobierno estadounidense creía que la banda venezolana Tren de Aragua lo utilizaba para almacenar drogas y transportarlas en barcos para su posterior envío. El ataque, que una de las fuentes describió como principalmente simbólico debido a la cantidad de instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes y que, según el informe de la CIA, no ha causado víctimas. Las instalaciones estaban desocupadas en ese momento y el presidente de Estados Unidos, según ha declarado en Washington, dice que atacó una zona portuaria en Venezuela donde cargaban los barcos con drogas, aunque se ha negado a confirmar si la CIA estaba detrás de todo este ataque. Dice que han atacado todos los barcos y ahora están atacando la zona. Ahí es donde implementan, y dice que gracias a este ataque ya no existen. Y el gobierno cubano acusa a Estados Unidos de perseguir un cambio de régimen tanto en Cuba como en su aliada política Venezuela. Dice con el bloqueo naval a la flota fantasma de petroleros de Caracas en el Mar Caribe. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha asegurado en redes sociales que el objetivo marcado de Washington es destruir a la revolución cubana y derrocar al legítimo gobierno bolivariano y chavista. Denuncia que las medidas del gobierno de Estados Unidos para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y también para perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba. Medidas que, según han indicado desde Cuba, no son nuevas. Y por cierto que también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que no le preocupan los ejercicios militares de China cerca de Taiwán. Señala que los ejercicios se llevan a cabo durante 20-25 años. Hablando con la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, Trump ha confirmado que los simulacros eran más grandes en el pasado que ahora, pero que ahora la gente lo toma de manera un poco diferente. Además, Trump ha enfatizado que tiene una excelente relación con el presidente chino Xi Jinping, quien no le ha dicho nada de momento sobre estos ejercicios, ni le ha advertido sobre su naturaleza. Escuchen.
Pues nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con los mejores analistas poniendo la mirada a la situación geopolítica. 2 minutos y volvemos.